mí el que más me ha sorprendido es el de las envenenadoras de Nariño, de un pueblo en el que las mujeres empiezan a asesinar de forma sistemática a los hombres de la población. Y esta mujer, pues para deshacerse de los cadáveres, pues echó mano de lo que ella sabía hacer, ¿no? Entonces, pues ella sabía hacer jabones, sabía hacer pastas de té y para poder deshacerse de los cadáveres, pues hacía ambas cosas y se lo ofrecía a sus amigas y a otras personas de su propio pueblo. A nivel quizá un poco más mediático, las reacciones que ha habido es curioso porque el título Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Pues más de una persona y más de dos ha pensado que era un libro, que era un alegato en contra de la violencia de género. La defensa propia es porque somos la víctima por excelencia, las mujeres, es decir, la mayoría de las víctimas que hay, sobre todo de delitos violentos, es la mujer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy es un episodio especial, hoy tenemos una entrevista. Estoy muy contenta porque tenemos aquí a Victoria Pascual. Ella es criminóloga, ha escrito este libro que veis aquí. Se llama Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Y hoy vamos a hablar de ese tema tan especial. Hola Victoria, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues yo encantada de estar aquí hoy contigo y con todos tus oyentes. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos a qué te dedicas y por qué surge esa idea de escribir sobre este tema, ¿por qué matan las mujeres? Pues académicamente yo soy socióloga y soy también criminóloga y bueno, pues estoy especializándome en víctimas menores y víctimas mujeres, en realidad, más que en victimarias. Pero a lo largo de mi trayectoria profesional pues he ido abriéndome a la divulgación científica, entonces pues he escrito un podcast, tengo también, he hecho un podcast y he escrito un blog, doy charlas, etcétera, sobre distintos tipos de criminalidad, sobre criminología, y a raíz de esto pues me llamaron de la editorial Pinolia, que tiene como objetivo la divulgación científica, y me propusieron ellos escribir sobre este tema, así que ahí me metí a especializarme sobre criminalidad femenina. El libro está genial, aprovecho para recomendaros a todos los que os gusten estos temas, porque además en el podcast del otro día hicimos un especial hablando de mujeres asesinas en serie y yo decía que es verdad que choca, ¿no? Porque se nos ocurren muchísimos asesinos en serie, decimos muchísimos, se nos vienen mucho a la cabeza, pero cuando tenemos que pensar en una mujer asesina en serie, pensamos en muchísimos menos nombres, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto? Bueno, no solo en el mundo del asesino en serie, ¿no? Del asesino o asesina serial, sino en general en el mundo de la criminalidad hay muchas menos mujeres delincuentes, criminales, que hombres en todo el mundo. En todas las sociedades vamos a encontrar siempre una diferencia muy grande en el número de hombres que delinquen y el número de mujeres que delinquen. Entonces, pues eso por una parte. Y por otra parte, el asesino en serie normalmente tiene una motivación sádico-sexual que la mujer presenta muchísimo menos. Y tú que has estudiado a fondo las motivaciones de los hombres y las mujeres, ¿existen diferencias entre los motivos que llevan a matar a una mujer y los que llevan a matar a un hombre? Totalmente. De hecho, el motivo, más que el motivo, incluso me voy a ir más atrás, que es esa forma, ¿no?, de delinquir, cuál es lo que les impele a unos y a otras a delinquir, pues por parte de los hombres suele ser una necesidad más expresiva, como decimos en criminología, suelen ser delitos más expresivos, es decir, que son movidos por una necesidad emocional, mientras que los de las mujeres pues suelen tener más relación con una necesidad
de tener un beneficio, es decir, lo que en criminología llamamos instrumental. Entonces ahí ya podemos dividir las motivaciones, ¿no? Cuando son más expresivas, pues tienen la de los hombres más relación pues con motivación sexual o sádico-sexual, o con una motivación de venganza, pero en el momento, es decir, con menos planificación, mientras que el de las mujeres suele ser pues por motivos económicos, sobre todo, o para intentar conseguir una posición de poder, un estatus, una libertad también, por ejemplo, pues que históricamente no ha tenido. ¿Suelen ser, dirías, más planeados los crímenes que cometen las mujeres que los que cometen los hombres? Sin duda, también eso es muy distinto. Los delitos femeninos suelen tener una planificación detrás mucho más amplia, mucho más asentada, mucho más, podemos llamarla fría, que la de los hombres, que suele ser pues, más impetuosa, ¿no? Entonces hay menos planificación que la de las mujeres, sobre todo en términos de delincuencia de sangre, de delitos relacionados con lesiones, homicidios, etc. Y otro tema muy interesante, en el caso de los hombres, como bien sabéis, hay muchos que se llevan trofeos de sus víctimas de las escenas del crimen y que dejan firma. ¿Esto también pasa cuando son las mujeres las que cometen los crímenes? Pues pasa menos porque la motivación es distinta. Entonces, cuando la motivación es eminentemente, por ejemplo, sexual, pues el trofeo cumple, pues un objetivo, ¿no? Que es, una vez que ha pasado todo el suceso, recordar, ¿no? Intentar mediante ese anclaje, que es el trofeo, pues poder revivir y recordar esa experiencia, esas emociones que ha sentido durante la comisión del delito. Como el objetivo de la mujer principal no es satisfacer una necesidad, por ejemplo, sexual o, como decía antes, una necesidad imperiosa, emocional, pues no necesita de ese trofeo. Además, el objetivo, cuando es económico, pues uno lo que busca, o económico, o de estatus, de poder, etcétera, o incluso venganza, uno no busca notoriedad, sino todo lo contrario, busca que no le pillen a uno, con lo cual la firma es una forma de hacerse presente en el lugar del crimen, ¿no? Y eso puede facilitar que nos pillen. Entonces, bueno, pues la firma en esas motivaciones pues tampoco es utilizada, y como la motivación de la mujer es esa, mayoritariamente, ¿eh? O sea, voy a generalizar, pero por supuesto que hay mujeres que tienen objetivos o motivaciones, mejor dicho, sádicos-sexuales, etcétera. O sea, que generalizo, pero hay de todo en ambas partes. Me parece súper interesante este tema porque ya veis que no tiene nada que ver los motivos y la forma en la que cometen los asesinatos. Me parece muy curioso que en el caso de las mujeres intenten siempre pasar desapercibidas en la mayoría de los casos, que ya, como bien ha dicho Victoria, hay de todo. Súper interesante. Te quería preguntar también, en tu investigación, ¿qué mitos comunes has conseguido desmentir en tu libro? Porque hay muchísimos. ¿Has conseguido desmentir alguno? Bueno, pues los mitos que hay sobre la criminalidad femenina, yo creo que el mayor mito que hay es que las mujeres no son capaces de realizar crímenes violentos. Y bueno, pues 23 casos, que por supuesto son poquísimos en relación con lo que podemos encontrar, pues demuestran que efectivamente las mujeres tenemos esa capacidad de realizar crímenes violentos. ¿Muchos menos crímenes violentos realizados por mujeres que por hombres? Sí, pero el mayor mito es ese, ¿no? Que no tenemos esa capacidad porque se nos presupone esa naturaleza de cuidado, esa naturaleza sensible, empática, etcétera. Y bueno, pues yo creo que ese es el mayor de los mitos. Yo creo que el siguiente es el del tipo de víctima, porque de la mano de lo anterior, ¿no? Como se supone que biológicamente estamos prediseñadas o diseñadas para realizar cuidados, ser más familiares, etcétera, pues otro de los mitos es que
precisamente las mujeres que terminan cometiendo un homicidio suelen cometer ese homicidio en víctimas muy cercanas, es decir, en familiares muy cercanos, como pueden ser los hijos, como pueden ser los padres o la pareja. Es decir, que ese mito de no solo no podemos asesinar, sino que cuando lo hacemos, pues no puede ser que matemos a un hijo o que matemos a alguien a quien se supone que tenemos que cuidar, pues ese sería otro de los mitos. Tengo que decir, y esto yo creo que es importante e interesante, que las mujeres, la motivación, que esto se me ha olvidado antes, en realidad la motivación primera de los homicidios de las mujeres es la defensa propia. Pero no contamos como defensa propia un asesinato. ¿Y con esto qué quiero decir? La defensa propia pues no tiene condena. Si se demuestra que es defensa propia, pues no hay condena, con lo cual no es... O sea, sí es un asesinato, pero no hay condena, entonces no lo contamos como motivación. Pero el primer motivo para que una mujer asesine es la defensa propia. Vale, o mátelo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel juega, por ejemplo, la violencia de género a la hora de que una mujer cometa un crimen? Pues en este sentido, la defensa propia es porque somos la víctima por excelencia, las mujeres. Es decir, la mayoría de las víctimas que hay, sobre todo de delitos violentos, es la mujer. Y bueno, alguno me puede decir, bueno, pero los hombres a lo que más mata es a los hombres. Sí, de manos de otros hombres. Es decir, ellos, entre ellos tienen... también, o sea, ejercen mucha violencia, ¿no? Pero aún así la víctima por excelencia es la mujer. Por lo tanto, pues tiene mucho que ver, claro, en defensa propia, tiene mucho que ver en la violencia, más que la violencia de género, que está solo adscrita al matrimonio, relación sentimental actual o pasada, la violencia contra las mujeres o la violencia machista, que es pues más amplia, ¿no? Y aquí podemos hablar de la violencia que se ejerce, la violencia sexual, por ejemplo, que está ejercida mayoritariamente contra las mujeres, la violencia relacionada con la trata de seres humanos, que principalmente está ejercida también contra las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia de género es una expresión más de esa violencia machista o esa violencia contra las mujeres que es más amplia. Y a la hora de juzgar estos asesinatos, ¿crees que hay diferencias en cómo se juzga a los hombres y cómo se juzga a las mujeres? Tradicionalmente ha sido así por esos mitos que hay en relación a la violencia que puede perpetrar una mujer, ¿no? Entonces, es cierto que durante la historia, pues ha tenido que haber, lo que pasa es que, claro, no podemos contabilizarlos, pero ha tenido que haber más de un delito, y sobre todo delitos de sangre, y más de dos que no se ha realizado una buena investigación porque se ha pensado que la persona más probable o la persona sospechosa era una mujer y no podía ser, ¿no? Porque a lo mejor había sido un crimen demasiado violento o porque se consideraba que la mujer era excesivamente sensible, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy, y también depende mucho de las sociedades, yo creo que sigue habiendo algunos sesgos que pensamos tanto a favor como en contra, es decir, habrá veces en las que haya determinados delitos cometidos por mujeres que se van a juzgar quizá más levemente por considerar, bueno, pues quizá esa incapacidad o esa poca predisposición a la violencia, pero por otro lado va a haber delitos, y hemos tenido en España ejemplos muy recientes en los que se va a juzgar y a condenar más severamente precisamente por ser una mujer, ¿no? Por cómo ha podido asesinar a un hijo, cómo ha podido planificar la muerte de su esposo, etcétera. El caso de, por ejemplo, Rosa Peral se me viene a la cabeza. Sí, Omage, que se ha juzgado su vida sexual aparte del delito que evidentemente pues ha cometido como inductora, ¿no? Y mediáticamente las diferencias también son evidentes, ¿verdad? Sí, el tratamiento además históricamente de la mujer criminal a través de los medios de comunicación, tanto los actuales como los de hace 200 años,
pues ha sido muy diferente. Hasta hace bien poco a la mujer criminal se le consideraba una normalidad biológica, es decir, una vez más, con esa naturaleza sensible que se nos atribuye, pues la mujer que no tenía esa sensibilidad, pues era considerada como una normalidad biológica. Y si me voy un poquito más atrás, pues esas mujeres que eran quizá adelantadas a su época, ¿no? Por ser mujeres que no querían contraer matrimonio, no querían tener hijos, tenían un pensamiento más libre, pues eran consideradas incluso como brujas, ¿no? Como criminales, que ya no solo que es una normalidad biológica, sino que hablamos directamente de monstruos. ¿Y crees que también se nota, por ejemplo, en el seguimiento que dan los medios de comunicación? Porque es verdad que el tiempo pasa muy rápido y la noticia que ayer es noticia, hoy ya no lo es. ¿Crees que ahí también influye el género? Pues ahí yo creo que lo que influye, o sea, si influye el género, influye en el sentido de la sorpresa del propio caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Maje, pues bajo mi punto de vista llama la atención esa conjunción del tipo de delito con el género. Si Maje, en vez de realizar ese tipo de delito en el que hay un alto componente sexual, pues mata a una persona, mata igualmente a su marido, pero sin tener tantos amantes, sin tener además pues lo hace incluso ella misma y no cuenta con terceros, no tiene esa planificación, yo creo que no habría interesado tanto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver la conjunción del género con el acto en sí. Y en tu investigación, ¿cuál dirías que es el caso que te ha sorprendido más de todos los que has investigado? A mí el que más me ha sorprendido es el de las envenenadoras de Narijev, que, bueno, sin hacer mucho spoiler, pues estamos hablando en realidad, casi de un genocidio, y aquí estamos hablando de un genocidio, más que genocidio, pues de un pueblo de personas, ¿no? En el que las mujeres empiezan a asesinar de forma sistemática a los hombres de la población. Y a mí es un caso que me sorprendió mucho porque además no lo conocía. He intentado que fueran casos poco conocidos y que interesaran más que por su interés mediático, por el propio hecho en sí, ¿no? Que me podía dar la oportunidad pues, de hablar de aspectos criminológicos que creo que pueden ser interesantes. Entonces, no conocía este caso de un grupo de mujeres matando sistemáticamente a hombres y la verdad es que me sorprendí mucho. Otro que me sorprendió mucho de tu libro fue el de la italiana Leonarda Cianciulli, que acababa con la vida de chicas que estaban buscando marido. No voy a hacer mucho spoiler tampoco para que os leáis el libro porque ahí viene explicado genial. Y bueno, esta mujer hacía incluso jabones con las chicas que asesinaba. Increíble. Sí, esta mujer, pues para deshacerse de los cadáveres, pues echó mano de lo que ella sabía hacer, ¿no? Entonces, pues ella sabía hacer jabones, sabía hacer pastas de té y para poder deshacerse de los cadáveres, pues hacía ambas cosas y se lo ofrecía a sus amigas y a otras personas de su propio pueblo. ¿Tú has tenido la oportunidad alguna vez de enfrentarte con una asesina cara a cara, de poder analizarla hablando con ella? No, es un asunto complejo. Y bueno, la mayoría también de mis casos son casos que tienen por lo menos un mínimo de entre 20 y 22 años de antigüedad. Entonces, pues, o bien son personas que ya están muertas, la gran mayoría, o son personas que viven en otros países. Entonces, por ejemplo, para la creación de este libro no he tenido esa oportunidad. Pero anteriormente, en mi profesión tampoco, porque yo estoy especializada en el otro lado, que son las víctimas, ¿no? Entonces, pues nunca me ha llevado el camino a necesitar este tipo de entrevistas con victimarias. ¿Y podrías decirnos un caso que te haya tocado especialmente de los muchos que has investigado?
Sí, eso lo tengo muy claro y cuando me hacen esta pregunta es que no puedo responder de otra manera porque para mí el caso más difícil de abordar ha sido el de la exorcista, ¿no? La mujer, Rosa, que asesina junto con su propia hermana, es decir, la tía de la niña, porque asesinan a la hija de Rosa, sobrina de otra de las victimarias, junto con otras dos mujeres, asesinan de una forma muy brutal a la hija, ¿no? Tiene muchos factores ese caso que casi no incluyo en el libro, de hecho, porque me costó mucho escribirlo. Y luego también es el caso que más personas me han dicho que o no han podido terminar de leer o que les ha costado también mucho leer. Es muy duro y además muy interesante porque yo no había leído mucho al respecto, lo había oído muy de pasada en algunos medios, por ejemplo, en Cuarto Milenio han tocado algo, pero muy de pasada y es verdad que es durísimo lo que cuentas. Sí, tiene pues esos elementos que lo convierten en algo más duro, ¿no? Pues esa relación de madre-hija, que independientemente de que fuera madre-hija, si hubiera sido padre-hija también me habría impactado igual. También, por supuesto, la forma que es brutal, esa evisceración en vivo. También los elementos que tenemos a través de los testigos, porque tenemos documentos que son muy crudos. Tenemos documentos como, por ejemplo, una grabación, que esto era la televisión en los años 90, una grabación que salió en televisión de cómo la hermana que estaba allí sujetando a la niña para que la madre y las otras dos victimarias eh, pudieran pues, cometer este terrible crimen, relata en primera persona cómo sucedió, con lo cual pues tenemos pues esas, pues cómo la niña se iba apagando, cómo la niña le pedía a su madre que parara, es un caso muy, muy crudo, cómo se oía incluso desde fuera, porque el padre estaba fuera. Pues bueno, el escenario que llevaba ya 3 días, entre comillas, preparándose, ¿no? Gestándose este final. Entonces, bueno, para mí es un tema crudo y sobre todo pues que se consideró que eran inimputables, es decir, que no se las podía juzgar y prácticamente pues estaban en la calle a los pocos meses. Uy, es terrible. Sí, así que bueno, pues ese para mí en este libro es el caso más difícil. ¿Y qué papel dirías que juegan los abusos y los traumas a la hora de que una mujer cometa un asesinato? ¿Es algo clave? Pues en principio sí y no, y me explico. Cada caso es muy distinto. Entonces, cualquier tipo de delito, y ya no solo un crimen de sangre o un delito de sangre, sino incluso un hurto o un robo en una tienda, tiene una explicación multifactorial, es decir, son muchos los factores que van a influir en que una persona termine delinquiendo. No son solo factores individuales que estos traumas infantiles podríamos considerar como factores experienciales, ¿no? Esos factores vitales que, dependiendo de lo que hayamos vivido durante nuestro recorrido, pues nos van a configurar, ¿no? De una forma o de otra. Entonces, hay casos en los que ese factor es muy preeminente o es muy influyente. Y hay casos en los que, primero, que un trauma no tiene por qué derivarnos 100%, ni mucho menos, a la comisión de un delito. Va a depender también pues, de esas características que tengamos, porque, por ejemplo, alguien que puede padecer pues, esos abusos, etcétera, tiene una gran capacidad de resiliencia, además tiene un entorno que le ayuda, tiene una edad en la que es más fácil, por ejemplo, gestionarlo. Es decir, hay otros factores que van a ir influenciando o influyendo, mejor dicho, y no se va a cometer ese delito. Hay veces que ese trauma pues es una parte importante porque el resto de factores tampoco han ayudado. De repente, alguien que ha sufrido abusos además padece una psicopatología, además no ha tenido un entorno que le ayude, no ha tenido capacidad de resiliencia. Entonces, va a ser determinante
cuando el resto de factores ayuden a que sea determinante. Entonces, pues ahí va a depender mucho del conjunto de motivos por los que finalmente delinca. Entonces, a la clásica pregunta de si el asesino, en este caso asesina, nace o se hace, más bien se hace, ¿no? Sin duda. Para mí es, vamos, la respuesta está clara. Lo tenemos el ejemplo en los psicópatas, las personas que tienen un trastorno psicopático. Tenemos muchas personas con trastorno psicopático y de todas esas personas, que hablamos de millones en el mundo, un porcentaje bajísimo, bajísimo, van a cometer un delito y mucho más bajo van a cometer un delito de sangre. Entonces es que todo lo demás, todo lo que configura a cada persona, que es lo social, lo familiar, lo experiencial, lo individual, etcétera, etcétera, pues eso es lo que va a hacer que delincan, ¿no? Me parece súper importante que hagas esa apreciación porque a día de hoy, cuando hablas con cierta gente, todavía tenemos en la cabeza que los psicópatas son simplemente aquellas personas que terminan cometiendo asesinatos, crímenes y no tiene por qué. Convivimos con psicópatas. Sí, sí, así es. Te quería preguntar también, ¿cómo ha evolucionado la criminología en el enfoque hacia las mujeres asesinas? Pues ahí tenemos una corriente que nace más o menos en los años 70 y que se llama criminología feminista y que lo que hace es académicamente darse cuenta de que, primero, apenas hay estudios de criminalidad femenina y que los estudios que hay sobre criminalidad diferenciada de género están muy sesgados, es decir, están, entre comillas, mal hechos, porque introducen pues, muchos errores por todos esos pensamientos, esos prejuicios que tenemos sobre ambos sexos, ¿no? Sobre el hombre y sobre la mujer. Entonces, pues esta corriente, que principalmente está promovida por mujeres, por científicas, pues lo que hace es empezar a revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora y pues meter las correcciones necesarias para que los análisis pues a partir de ese momento y las investigaciones pues vayan cambiando. Entonces, la criminología en los últimos pues, 40, 50 años en ese sentido ha pegado un vuelco importante porque va desmontando todos esos mitos sobre las criminalidades, sobre el origen de los delitos y de los delincuentes, cómo se hace, ¿no? Ese delincuente o esa delincuente, y entonces pues ha ido poniendo el foco ya no solo en el género o en el sexo, sino pues en todos esos factores de los que estamos hablando. Insisto, mucha menos delincuencia femenina que masculina, sí, pero aún así pues hay que estudiarla desde una perspectiva que no mienta, ¿no? Que no introduzca esos errores o esos sesgos a la hora de estudiarlo. En el podcast que hablamos sobre asesinas en serie, descubrimos un estudio que decía que de 10 crímenes, 9 eran cometidos por hombres, 1 por mujeres. Vi otro estudio que eran 2 por mujeres, 8 por hombres, pero bueno, me imagino que más o menos esa será la estimación. Te quería preguntar, tú que has estudiado casos de la antigüedad y algo más recientes, ¿crees que se mata ahora actualmente más o menos? Más que matar más o menos, ahora las investigaciones creo que son más eficientes. Creo que tenemos muchas más herramientas para descubrir cuándo una muerte no es muerte natural o es muerte accidental, sino que es una muerte violenta, que hace 300 años. Entonces, no creo que las proporciones sean muy distintas y, por otro lado, también sí hay una diferencia en esa proporción, ya no solo, o sea, por un lado, aumentamos el número de eficacia, con lo cual, esa capacidad, ¿no? Esa eficacia la aumentamos por un lado, con lo cual encontramos más asesinos, conocemos más asesinatos, pero por otro lado, cada vez tenemos más vigilancia. Cada vez es más difícil cometer un asesinato, sobre todo en sociedades que están con un mayor, o que cuentan con un mayor desarrollo tecnológico, es decir, ahora mismo es muy difícil que no te puedan rastrear casi todos tus movimientos, o bien porque hay una cámara, o bien porque tienes que interactuar con una tecnología, ¿no? Con una tarjeta de crédito, con un ordenador que está conectado a internet, etcétera, ¿no?
muchos adelantos también forenses, no solo en ADN, sino en otras técnicas que analizan las escenas del crimen. Entonces, yo creo que ahí más o menos vamos por el mismo porcentaje. Ha cambiado mucho la mentalidad también, creo yo. En el caso, por ejemplo, de la Mataviejitas, que has comentado tú antes que ocurría que no pensaban que una mujer pudiera cometer ciertos crímenes. Esto pasó exactamente con el caso de la Mataviejitas. Costó bastante arrestarla porque los policías creían que debía ser un asesino y jamás valoraron la opción de que una mujer hubiera cometido el crimen. Así es, de hecho, incluso con descripciones físicas, porque había testigos, seguían pensando pues, que era la descripción física de un hombre. Bueno, sí, efectivamente tenía el pelo corto, efectivamente era una mujer fuerte, pero precisamente esos mitos biológicos, ¿no? De cómo va a llevar el pelo corto una mujer, cómo una mujer va a tener esa fuerza, esa capacidad física para realizar este tipo de asesinatos, etcétera, pues eso hizo que más muertes ocurrieran porque dilató ese arresto en el tiempo. ¿Y dirías que hay algún patrón a la hora de definir a una mujer asesina o puede ser cualquier persona? Pues yo no me atrevería a hablar de patrones en mujeres asesinas, la verdad, porque cada caso tiene un origen distinto, una motivación distinta, un arma distinta, etcétera. Y la verdad es que a lo largo de lo que he ido estudiando, no me atrevería a sacar un perfil común en mujeres asesinas, la verdad es que no. ¿Y algún descubrimiento de la psicología femenina que hayas descubierto y que te haya chocado durante la investigación? Bueno, en ese sentido, pues podríamos quizá hablar de, bueno, tampoco puedo hablar de algo generalizado, ni mucho menos, ¿no? Precisamente por lo que acabo de comentar, ¿no? De que no encuentro un perfil, ya no solo un patrón, sino tampoco un perfil psicológico que las defina a todas de una forma más o menos común. Quizá sí me ha sorprendido en casos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la envenenadora de Melilla, sí me sorprendió mucho la frialdad psicológica, ¿no? Esa extraordinaria planificación, ese extraordinario narcisismo de pensar exclusivamente en esa autosatisfacción, ¿no? Y también, por otro lado, esa incapacidad para ver otra salida que no fuera la de asesinar a toda su familia para poder iniciar una vida nueva, ¿no? Pues esa mezcla, ¿no? De no ver que hay otras oportunidades y tomar la decisión de asesinar a su familia y de hacerlo en un tiempo tan largo, ¿no? Pasar tantísimos meses realizando poco a poco ese envenenamiento, esa planificación. Además, cuando fueron a su casa, ya los investigadores encontraron que tenía un montón de comida en la nevera ya envenenada, congelada, para ir sacando e ir administrando a sus familiares. Convivir con esa enfermedad que el envenenamiento iba progresivamente apagando las vidas de sus familiares, a mí me sorprende mucho esa psicología, pero que no es exclusivamente femenina tampoco. Quería preguntarte qué papel tiene la familia en la mente de una asesina en serie. Hay muchísimas motivaciones, pero en este caso está claro que se quería deshacer de ella. No siempre es así, ¿verdad? No, no siempre es así, aunque la víctima preferida, como hablábamos al principio, es un familiar, que, vamos, más que preferida, es la más probable, también por esa historia vital que tenemos o han tenido muchas mujeres, que es la de pues, vivir en el plano más privado, ¿no? Más relacionado con la familia, no trabajar, etcétera. No siempre es así. De hecho, hablo en el libro también de un caso en el que
la familia es la motivación del asesinato, como por ejemplo el asesinato que, que realiza por honor Jenkins Chiao, que si perdonadme mi pronunciación, que realiza por honor, es decir, asesinan, si podemos hablar de asesinato en un marco bélico, a su padre, y ella lo que decide es vengarse de esta muerte. No tiene ninguna otra motivación que la de el honor, ¿no? Vengar el honor de su padre y resarcirse de esta muerte que ella considera injusta. Entonces, la familia es la que provoca, por ejemplo, pues este asesinato, en vez de ser la familia la víctima. O sea, casos tenemos muchos y muy distintos, sí. ¿Y cuál dirías que es el tipo de homicidio o asesinato que más cometen las mujeres? ¿Parricidio, filicidio? Pues yo creo que tenemos sobre todo filicidio y también el asesinato de la pareja, aunque en menor medida. Las viudas negras, que también tenemos muchos casos en España que nos tocan muy cerca, algunos lo has nombrado ya, como el de Maje. Sí, tenemos, aparte que el concepto de vida negra es incluso más extendido. En realidad, vida negra significa matar a alguien muy cercano. Incluso si nos metemos en el caso de la vida negra de Hospitalet, en realidad ella lo que hacía era asesinar vecinos. Es cierto que también al marido, bueno, nunca se pudo demostrar ninguno de esos homicidios por el arma que usaba. Pero sí, yo creo que principalmente son filicidios. Y hablando de las viudas negras, me llama la atención, hay casos en los que no basta con acabar con la vida de una persona, sino que van intentando acabar con la vida posteriormente de otras parejas o gente cercana. Es chocante. Sí, y en estos casos normalmente la motivación es económica, más allá de ese impulso que le damos, ¿no?, a los asesinos en serie que necesitan satisfacer una necesidad de matar. En estos casos normalmente la necesidad es económica y, por ejemplo, uno de los casos que podemos poner como ejemplo es el de la famosísima Aileen Wuornos. Aileen Wuornos empieza, bueno, aparte de, por supuesto, una vida muy, muy concreta y muy compleja, con muchos factores que nosotros llamamos criminógenos, es decir, que te dan más probabilidad de llegar a cometer un delito o un crimen. Esta mujer llega a un momento en el que después, además de muchos abusos cometidos contra su persona, sobre todo agresiones sexuales, en los que además ella, pues, cuando se prostituía, pues recibía este tipo de abusos, pero aparte no le pagaban, con lo cual esos abusos económicos también, etcétera, pues decide que es mucho más fácil para ella no exponerse y comenzar a asesinar cada vez que necesita dinero. No realiza esos asesinatos por tener una necesidad o un impulso asesino más allá que el de conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, en general las mujeres cuando empiezan por uno y siguen, normalmente es porque ven una salida fácil a necesidades económicas, porque ven que no les cuesta, por el motivo que sea, realizar esos asesinatos y el beneficio que obtienen pues les es pues muy conveniente. Entonces pues deciden, ya que con una vez lo he conseguido, he tenido éxito y no parece que me haya costado, pues sigo. Y otro de los asesinatos que más cometen, tú misma lo has dicho, es el de asesinar a seres queridos. Quería hablar ahora de la violencia vicaria, un concepto que, como sabéis, tiene como objetivo dañar a la mujer, sobre todo a través de sus hijos. ¿Qué opinión te merece este concepto? ¿Crees que es adecuado? ¿Crees que está bien definido? En España sabemos que la violencia vicaria solo se ejerce contra las mujeres, lo cual quiere decir que los padres que ven a sus hijos asesinados por las mujeres no entran en esas estadísticas. Eso es así. Bueno, lo primero de todo es que el concepto en criminología no existe.
O sea, la violencia sí existe, pero está asociado a otro fenómeno. Vicario, aparte de importante, etcétera, significa también aprendizaje mediante la repetición, observación y repetición, ¿no? Entonces, para nosotros, en el mundo criminológico, la violencia vicaria es aquella que se realiza por haberla aprendido. Es decir, vivimos en una familia en la que el padre o la madre ejerce violencia contra la otra persona, ¿no? O dos padres o dos madres, quiero decir que los progenitores, uno de ellos ejerce violencia sobre el otro. No me meto ni en géneros ni en sexo. Los hijos aprenden a resolver sus problemas con esas herramientas violentas. Entonces ahí podemos decir que los hijos ejercen una violencia vicaria, es decir, han aprendido a ejercer violencia. Pero esto puede ser mediante el aprendizaje en la familia o el aprendizaje en el colegio o el aprendizaje donde sea, ¿no? Con lo cual, la violencia vicaria para nosotros es eso, no la que ejercen los padres hacia sus hijos para dañar al otro progenitor. Con lo cual, empezamos ya con el concepto que no está bien definido. En cuanto a lo que llamamos en criminología violencia instrumental, es decir, esa que se realiza para conseguir un beneficio, el que sea, puede ser un beneficio económico, emocional, sexual, etcétera. La violencia instrumental de los padres hacia los hijos para dañar a la otra parte de la pareja, como bien dices, las estadísticas, y eso es pues para nosotros que analizamos el crimen y que después lo usamos para prevenirlo, pues nos hace mucho más complejo el estudio de la realidad. Es decir, si estadísticamente solo tenemos noticia de los hombres que ejercen violencia contra sus hijos para dañar a las mujeres, pues la prevención no nos va a ayudar a defender a esos hijos y a defender a esos hombres de la violencia que ejercen las mujeres para dañar a sus parejas. Entonces, bajo mi punto de vista, pues entiendo y apruebo que se realice esa estadística asociada a la violencia de género, porque entonces jurídicamente tienen unas consecuencias distintas que si no está asociada a la violencia de género, pero esa violencia doméstica de las mujeres hacia sus hijos para dañar a los padres debe estar recogida también para prevenir. O sea, nuestra mayor función es la prevención, entonces necesitamos esos datos también y conocer esa realidad. Entonces, habría que registrarlo todo. Entonces, quizá la solución sería o bien replantearse el concepto o bien tener absolutamente toda la información, ¿verdad? Yo abogo por tener toda la información. Conceptualmente está bien definido, yo creo, pero y bien asociado a ese delito de violencia de género, lo que sí está registrado, pero tenemos una carencia de datos en violencia doméstica de ese tipo, y por otro lado es que no se llama violencia vicaria. Pero bueno, eso ya es una lucha que tenemos los criminólogos que creo que vamos a perder, sinceramente. El eterno debate de la violencia vicaria, sí. ¿Y crees que mediáticamente se tratan de forma diferente estos asesinatos cuando son cometidos por un padre que cuando es la madre la que los comete? Sí, pero ahí yo creo que en ambos sentidos. Creo que es un tema que se ve desde el punto de vista ideológico. Y personalmente creo que hay medios que tratan distinto según la ideología que tenga ese medio, un delito y otros que con una ideología distinta pues van a tratar de dos formas completamente opuestas el mismo delito, ¿no? O sea, ahí no... Creo que mediáticamente, pues dependiendo de la ideología que hay detrás de cada medio, pues se va a hacer un tratamiento distinto del mismo delito. Como has dicho, el objetivo de los criminólogos es la prevención. ¿Qué medidas preventivas crees que se podrían tomar para tratar de reducir el número de niños y niñas que mueren a manos de sus padres, tanto mujeres como hombres? Bueno, yo soy muy fan de la prevención temprana.
Es decir, creo que hay muchos niveles de prevención, ¿no? Concretamente nosotros nos manejamos con 3 niveles de prevención, pero bueno, si me voy a la prevención primaria, que es aquella a la que podemos asistir antes o la que podemos realizar antes de que ocurra el delito, con la población en general, creo que hace falta mucha sensibilización. O sea, creo, por un lado, que se podrían dar muchas charlas en muchos sitios. O sea, primero, por ejemplo, por supuesto, en centros educativos, pero también a nivel familiar, en centros culturales, en barrios, donde además la incidencia puede ser mayor. Y no hablo ni mucho menos de adoctrinar, sino de explicar lo que nosotros sabemos, que es cuándo y por qué suceden estas cosas y cómo podemos evitarlas, ¿no? Cómo podemos transformar nuestro día a día para poder evitarlo, ¿no? Entonces, pues eso se puede hacer no solo con los colectivos vulnerables, sino con la población en general. Y, por otro lado, también, uno de los factores fundamentales que puede incidir en este tipo de delitos es cultural, es social. Con lo cual, por un lado cultural, que eso también hay que cambiarlo un poquito, y por otro lado social me refiero a factores, por ejemplo, económicos. O sea, sabemos que se da más violencia en familias o que puede darse más violencia en familias en las que los recursos económicos son difíciles de conseguir. Eso genera una tensión. Un padre o una madre que no puede dar de comer a sus hijos va a tener muchísimo estrés, muchísima ansiedad, y esos son factores que pueden ayudar a que se desencadene la violencia, ¿no? Entonces, pues hay que meterse ahí también, o sea, ese fango hay que transitarlo, ¿no? El de pues, ayudar a familias que están pasando dificultades, familias muy jóvenes, que pues no es lo mismo tener un hijo con 16 años que tenerlo con 32, no es lo mismo tenerlo en una situación en la que no hay consumo de sustancias, drogas, alcohol, etcétera, que en la que sí lo hay. Entonces sabemos cuáles son esos factores que influyen, pues hay que incidir en ellos, ¿no? Esa prevención no es solo ir al colegio y decir, pues no hay que pegar a las niñas, o los papás no nos pueden pegar, o no tenemos que ser celosos de nuestras parejas ni controlarlos, etcétera, sino que es que sabemos también que no tener dinero puede desencadenar esto. Así que vamos a solventar a lo grande las cosas, ¿no? Es muy difícil y esperemos que todas estos estudios de criminología sirvan para conseguir prevenir estos actos atroces. Otro de los temas que hablas en tu libro es, por ejemplo, los asesinatos por compasión, que este tema me parece apasionante también, los llamados ángeles de la muerte. Sí, tenemos varios, o he incluido varios casos, y tenemos históricamente muchos casos de lo que efectivamente se llama ángeles de la muerte, que ahí hay veces en los que se enmascaran asesinos en serie con otra motivación que no es la de librar del sufrimiento a las personas que están sufriendo. Tenemos pues casos en España, tenemos casos fuera, y son bastante sorprendentes también, ¿no? Porque algunos de ellos la intención no es otra que la de ser famoso, o la de llamar, no ser famoso porque te han pillado, sino ser famoso dentro de tu comunidad, ¿no? Ser necesario, como por ejemplo el caso de esta enfermera inglesa, que lo que quería era sentirse necesitada por los familiares de los bebés a los que estaba asesinando, ¿no? Sentirse una persona importante en su comunidad, porque una vez que fallecía el bebé, pues se volcaba en el duelo y en la ayuda y apoyo emocional de las familias que habían tenido esa pérdida que ella misma había provocado, ¿no? en bebés que estaban padeciendo alguna enfermedad, pero ni mucho menos terminal, ni mucho menos definitiva, ¿no? Y ella lo que quería era pues esa notoriedad, ¿no? Entonces, mucho más allá que la de eliminar el posible sufrimiento, que no era tanto ni era tal, de los niños que ingresaban en urgencias y que ella terminaba asesinando, ¿no? Y en este término de ángeles de la muerte, ¿sabemos si también hay más hombres que mujeres que lo ejercen o es similar? Pues no tengo el dato concreto, pero me atrevería a decir, digo, que hay más hombres
Eso estoy segura, pero por esa probabilidad que me dice que va a haber siempre más hombres asesinos que mujeres. Ahora, si lo analizamos dentro de los tipos de delitos, o sea, quiero decir, si tenemos 100 mujeres asesinas y tenemos 100 hombres asesinos, probablemente haya más mujeres que encajen en el ángel de la muerte, en ese concepto de ángel de la muerte, que hombres. Háblanos un poco de las reacciones que estás teniendo con tu libro. ¿Qué le parece a la gente? ¿Se esperaban un libro así en el que hables de asesinas y de estos temas? ¿Qué les ha parecido? Pues las reacciones que me han ido llegando es de gente que me ha pedido otro libro. Estoy muy contenta porque a la gente pues, le ha gustado, le ha parecido ágil, es decir, pues algo que es accesible para cualquier lector. Entonces, y también pues las reacciones que me han llegado, bueno, aparte de mucha sorpresa, ¿no? de cada caso, no solo cómo lo explico, sino pues cómo van llegando a sus propias conclusiones, que era el objetivo del libro, y eso me hace muy feliz, porque yo no doy respuestas, lo que hago es dar la información que nosotros tenemos para analizar y que cada uno saque las conclusiones que considere oportunas. Y bueno, pues hay, a nivel quizá un poco más mediático, las reacciones que ha habido es curioso porque, o son curiosas porque el título, Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Pues más de una persona y más de dos ha pensado que era un libro, que era un alegato en contra de la violencia de género. Porque lo que pensaban era que iba a ser un alegato a nosotras también matamos, con lo cual ya está bien de criminalizar la figura del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde la ciencia yo no puedo hacer eso. O sea, yo doy datos, doy hechos, son sucesos contrastados, son sucesos reales, aporto información que es real y que está basada pues en estudios y en análisis, y yo no me posiciono en ningún caso, ¿no? Pero sí es verdad que en ese sentido me ha sorprendido mucho algunas reacciones que no se esperaban, que luego el libro pues, no tuviera nada que ver, ¿no? con que yo me posicione sobre si matan más ellas o ellos y entonces ellos... No es cuestión de maldad de sexos, es cuestión de una realidad. Nosotras matamos menos, también matamos, pero todo eso tiene una explicación detrás. ¿Por qué matamos menos? ¿No? Pues por todos estos factores que influyen, por esa educación diferencial que hemos tenido históricamente, por esas oportunidades distintas que hemos tenido históricamente también a la hora de asesinar. No hemos tenido las mismas oportunidades que ellos, no hemos tenido acceso a armas, ni a educación violenta, ni a unos espacios públicos y abiertos, no hemos tenido que ir a pelearnos con otras personas para conseguir recursos, en fin, hay muchas cosas que han ido determinando que esto sea así. Entonces, bueno, pues yo en general estoy contenta. El libro está súper interesante, ya os digo que hay muchos casos que a mí además me han sorprendido porque soy una apasionada de estos temas y había muchos que no conocía, así que ha sido todo un acierto. Y también he de decirte todo un acierto, me ha gustado mucho el hecho de que incluyas ciertos conceptos de criminología explicados que para los que no estamos metidos en la criminología ayuda mucho a comprender cuando nos sentamos en la televisión y sale una noticia, tus conceptos la verdad que ayudan mucho. Pues eso me hace mucha ilusión. Eso lo incluí un poco motivada por mi entorno, ¿no? Porque cuando uno dice que es, o una, en mi caso, dice que es criminóloga, o en mi casa también, con mi marido yo hablo mucho de estos temas, pues te preguntan, ¿no? Entonces, ¿por qué crees qué opinas de este caso? ¿Y por qué crees que esta persona ha hecho esto, etcétera? Pues me fui dando cuenta, bueno, aparte de que soy docente, entonces eso creo que se nota también mucho en cómo explico las cosas, pues veía que explicando un par de conceptos muy básicos además y que están a la mano de cualquiera, pues la gente entendía mucho mejor el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues me animé a poner al final de cada capítulo pues un concepto o dos que podían ayudar a entender ese caso y todos los demás que
que pudieran ser similares. ¿Vas a Gracias. hacer entonces segunda parte? ¿Algún caso que se te quedara fuera y que estés pensando en incluir? Pues estoy a punto de entregar el segundo. No puedo decir mucho más porque no ¡Qué me deja, bien! pero para el año que viene habrá otro, sí. Genial, pues vamos a quedarnos pendientes con muchas ganas de leer esa segunda parte, porque la primera, la verdad, que nos ha encantado. Por último, ya con esta pregunta, Victoria, ya te libero. ¿A quién te gustaría ver en este podcast, sentada donde estás tú ahora mismo? ¿A quién te gustaría que entrevistara? Uy, pues a muchas personas, la verdad. Pero aparte de las que ya has ido entrevistando, que aprovecho para darte la enhorabuena por el programa, por tu labor, que nos ayuda mucho a los que nos dedicamos profesionalmente y a las personas interesadas en estos temas. Pues me gustaría ver, por ejemplo, pues a Carmen Balfagón, por ejemplo, que es la decana, es mi decana, que ha prologado mi libro, amiga y una gran criminóloga. Vale, me lo apunto para intentar contactar con ella y muchas gracias por estar aquí, Victoria. Para mí ha sido un placer charlar este ratito contigo. Enhorabuena por tu libro. Quedo pendiente el año que viene, cuando saques la segunda parte, lo compraré, por supuesto. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras pasarte por aquí para hablar de cualquier mujer asesina, me lo dices y charlamos otro rato. Pues yo encantada, he estado muy a gusto, muchas gracias por la propuesta y bueno, pues te deseo toda la suerte del mundo con tu programa y gracias también a tus oyentes por estar. Muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí.